voy a dar la palabra con el título de fe que trasciende la razón. Desde hoy vamos a mirar el libro Job. Si miramos el libro Job, ¿qué quiere decir? Es sufrimientos, persecuciones. Entendemos así. Ya el hecho del nombre Job, este significado quiere decir que es un hombre de sufrimientos. Por eso tiene que hacer buenos nombres. Por eso muchas personas, el título del libro Job le dice sufrimiento. Este sufrimiento que les llegó en el acto, de repente, y entonces Job, ¿cómo penetró a este sufrimiento? Y vamos a encontrar a través del libro Job. Esto no es la esencia. El libro Job no es esto. No están en sufrimientos el punto, sino está en la absoluta soberanía de Dios. Hacer vivir y matar, que sea grandes, pobres, chicos, ricos, pobres, todas las cosas está en la mano de Dios. Esto es la absoluta soberanía de Dios. Tiene que tener estos ojos espirituales y está mirando y está dirigiendo a este punto el libro Job. Todas las cosas están en manos de Dios. Todas las cosas trascendiendo del sufrimiento, la voluntad de Dios y el proyecto de Dios tiene que tener estos ojos que encontrar. En verdad, muchas personas nadie tiene sufrimiento y sufrimientos. Todos tenemos problemas, tenemos muchos problemas en esta vida que tiene que resolver nuestro Dios. Esto no es que desaparece cuando creamos a Dios. En Juan 16, 3 al 4 dice así, a los discípulos, en este mundo nosotros estamos en persecuciones, pero sean valientes. Yo vencí a este mundo. Jesús está diciendo que nosotros vamos a tener tribulaciones. Por eso ustedes no piensen algo raros, porque yo hago una vida de fe correcto y porque me suceden estos problemas. Todas las personas les llegan problemas. A Jesús también, a Pablo también. Y a nosotros obviamente que nos llegan estos problemas. Por eso lo más importante de esta tribulación es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Sean valientes. Yo he vencido este mundo. Tiene que tener estos ojos. Esta fe tiene que tener. Nos llega todas las tribulaciones, pero vamos a vencer sí o sí. Tenemos que tener esta vida de fe. A estas personas y a las personas que no tienen esta vida de fe, es una diferencia del cielo y la tierra. Es grande. ¿Cuál es el título de hoy? Es la fe que trasciende la razón. Esto es el extremo sufrimiento que mostró Job a través de ese estado. De nosotros no hay ni una persona que hayamos sufrido como Job. ¿Qué quiere decir la razón? Lenguajemente es una razón que sucede, la razón y la causa. Muchas personas cuando les sucede algún problema buscan la razón, la causa, ¿por qué me sucede este problema? Pero en este momento es muy importante. ¿Qué pensamiento tengo en ese momento? ¿Y cómo busco la causa de ese problema? Y de adelante en nuestra vida, esa razón depende de estos pensamientos, nos da la influencia grande en nuestra vida. Por eso lo más importante es cuando nos llega tribulación, tenemos que analizar espiritualmente y entonces todas las personas, los creyentes, todos quieren analizarlo en sus formas, en sus experiencias y nadie quiere analizarlo espiritualmente. Parece una palabra fácil, pero es muy difícil. ¿Cómo podemos analizar espiritualmente la voluntad de Dios y el proyecto de Dios? Tenemos que mirar este problema a punto de vista del pacto de Dios. Tiene que haber la palabra, obviamente. Tenemos que aferrar la palabra de Dios en punto de vista del pacto. En punto de vista del pacto. Si hablo más específicamente,
en el punto de vista de Cristo tenemos que acercarnos. Volviendo a hablar de Génesis 3, de egocentrismo, del capítulo 6, del materiales, del capítulo 11, no del éxito, sino solo Cristo, en el centro de Cristo, en el centro del reino de Dios y en el centro de lleno del Espíritu Santo. A estos puntos de vista tenemos que buscar la respuesta. Si se abren los ojos espirituales que podemos analizar espiritualmente, podemos tener una fe de trascender todos los problemas y podemos ir al lugar de dar la influencia espiritual a todas las personas. A través de la tribulación, Dios a nosotros quiere que nosotros trascendemos toda la razón y que podamos lograr la voluntad de Dios. Si tú tienes problemas y trascender estos problemas, puedes creer, tienes fe de creencia mío. Está preguntando Dios en este momento a cada uno de nosotros. Los creyentes a esta pregunta tienen que responder a través de la palabra de Job en la profundidad interior suyo. De esta respuesta tienen que tener las respuestas. Todos los creyentes de la iglesia Yuan, a través de la palabra de Job, a través de la tribulación, el sufrimiento, esto, en vez de sufrimientos, todo esto puedan cambiarse como de alegrar más a Dios. Esto es al revés de la persona de este mundo. Tenemos que tener una fe de trascender toda la razón y la causa. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que todos sean estos. El punto 1 es el Job que fue reconocido por Dios. Es el versículo 1. Dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la persona que vivió en el tribus, en la época de los tribus. También Job, comparando con Abraham, padre de la fe, no quedaba atrás. Por eso esta persona, Job, es perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces se ha terminado. Es un hombre perfecto delante de Dios. Aquí, ¿qué quiere decir recto? Esta palabra recto no es palabra del mundo, sino viven una vida que Dios quiere y de lo que quiere Dios. La persona que camina recto por el camino de Dios, esa persona es una persona recto. Es la persona que va recto según la voluntad y el proyecto de Dios. El centro de Job hacia Dios era seguro. Si vemos en Job 2:3, Dios admite toda la fe de Job hacia Dios. Eres el perfecto y eres recto y temeroso de Dios y apartado del mal. No hay ni una persona así. Dios está hablando a Job. No hay otra persona como Job en este mundo. ¿Qué más felicitaciones va a haber de Dios a los hombres? Como esto era reconocido por Dios, el Job. En el 2:3, ¿y qué está diciendo? De las personas del oriente es el más noble, más rico. Y es el más rico del Asia. Él era el más rico de todos los orientes. Era la más grande de todos los orientes. Tiene muchos materiales y podían tener muchas cosas. Pero la mayoría de las personas de este mundo que tienen mucho dinero, la economía, no recibe y no creen en Jesucristo. Pero Job era el más grande, el varón más grande de todos los orientes. Siendo tan gran hombre del todo el oriente, él tenía temor hacia Dios y daba la prioridad a esto.
Si vemos en el versículo 3, dice, y también era más grande, el varón más grande de todos los orientes. ¿Qué quiere decir? Personalmente era reconocido por todas las personas. Más adelante, viendo la familia, no se peleaban por estos materiales los familiares. Y era diferente. Porque las personas que tienen muchos materiales se pelean entre la familia, la mayoría. Pero para tener esta fe, el papel de su padre hizo grandes partes. En el versículo 4, iban sus hijos, hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y vestiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del comité, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios sus corazones de esta manera hacia todos los días. En ese momento, el líder de la casa tenía el poder máximo, el padre de la casa, y daba holocausto, el líder. Job, siendo el padre de la familia, está ocupando su trabajo correctamente. Si vemos en el capítulo, los hijos se preocupaban más de hablar mal de Dios en sus corazones, en actuaciones, ni hablar, ni en corazón, cuidaban para no hablar mal de Dios. Vean, los hijos no hacían una vida de fe por hacer, sino tenían una comunicación, una relación profunda con Dios. Verdaderamente está alabando y adorando a Dios. Y está concentrando los hijos. Job ni hablar. Hizo una buena educación el padre. Sí, hablando ahora, hizo el culto de las familiares completamente. No desperdiciaba de concentrar espiritualmente. Ustedes piensan que el padre solo se preocupa para la economía. No. En verdad, para tener éxito la familia, lo más importante, ustedes tienen que aferrar la palabra a la familia. Por eso, ustedes tienen que traerlo a sus esposos para que crean en Jesús. Entonces, esa familia tiene la bendición verdadera. Toda la bendición y la corriente de la bendición de la Biblia pasaron de la mano del Padre. Todo se logró del Padre. El Padre tiene que aferrar el pacto y esa familia va a ser utilizado. Por eso, si no cree todavía su esposo a Jesús, esta bendición llega a través de los esposos. Por eso tienen que hacerlo creer a Jesús, aceptar a Jesús. Si no creen sus esposos Jesús, no podemos evangelizar este mundo. Más que nada, la familia y en la iglesia, a nuestros hijos, tenemos que sembrar el pacto. Es muy importante esto. Cuando estaban esclavizados José y David, tener comunicación profunda con Dios. Esto tener especialidad y de la fe. Tiene que ser élite del evangelio. Tiene que ser esto. Ayer en la iglesia Yeon inauguró Yeon Summer School. Yeon Summer School. Entregando este culto del agradecimiento. Lo primero está Yeskis. Es antes de entrar a primaria. Y después está la escuela de secundaria. Arriba del Yeon Summer School. En nuestra iglesia está jardín, primaria y secundaria. Y está establecido el sistema. Y ayer, a través del título de plataforma de la cumbre espiritual, yo le di la palabra. ¿Qué cumbre es la cumbre espiritual? Es la cumbre de funcionario y la
cumbre de la cultura. Por eso, para alimentarlos espiritualmente desde pequeño, antes de conocer este mundo, tenemos que alimentarlo a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante Yes Kid y este Summit School es muy importante. Como esto ya está todas las cosas y todos los sistemas. ¿Qué quiere decir? Nuestros remanentes creciendo en la iglesia está teniendo la fuerza espiritual y está teniendo la fuerza de especialidad. Y a través de este balanceo perfecto, tenemos que alimentarlos, crecerlos a las personas del pacto. No es estudiar solo bien, sino estudiar bien aferrado del pacto. Yo todos los días oro. Todos los remanentes que están creciendo, que puedan encontrar su especialidad, su profesión, y que puedan levantarse y criarse por 3 cumbres y puedan vencer a las 3 organizaciones. Nosotros no podemos, pero los remanentes pueden aferrar el pacto desde pequeño. Tenemos que soñar esta visión de la cumbre espiritual. A través de la gracia de Dios, nosotros estamos siendo utilizados, pero los remanentes tienen que establecerlo como la cumbre espiritual. La cumbre espiritual. Así podemos hacer la misión. Las misiones a los profesionales. Todos los coreanos dicen que estudien bien, bien. No vayan a la iglesia, estudien, pero está mal esto. Con esta actitud no podemos crecer. El remanente tiene que ver primero la cumbre espiritual. Aunque estudie bien, si no tienen la espiritualidad, no se hace al final el enemigo de sus padres. Y después se personaliza perfectamente, no hay ni su madre, su padre, es todo yo. Todos los padres de la iglesia Yeon, a través de la palabra del púlpito, quiero que hagan el foro con sus hijos. Esto es muy importante, compartir el foro del púlpito. Cuando es el mejor tiempo, es el domingo a la noche. Sentarse rodeado y compartir el foro a través de la palabra del púlpito. Y también las escuelas dominicanas, a través de los asistentes pastores que escucharon este mensaje, hacer el foro, los remanentes. Y entonces es divertido. Yo muchas veces me madrugué haciendo el foro con mi familia, con mis amigos, con mis conocidos. Como esto, cuando hacemos el foro de la obra de Dios, hay muchos aprendizajes en nuestra vida. Comenzando un nuevo comienzo de la semana, porque desde el lunes comenzamos la semana. Entonces el domingo en la noche ya salimos a través del foro armado en la palabra y orar entre unos a otros, compartir la oración, porque es una familia. Y después el líder, el padre de la casa, hace la oración de bendición. El padre, para los hijos, tiene que orar por sus hijos. Entonces se levanta una vitalidad, el cambio. Así, si nosotros establecemos la torre de la oración, se termina todas las cosas y nos llega el Espíritu Santo que llegó en el aposento alto de Marcos. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, como esto, a través de la comunicación espiritual, puedan tener y que no hayan un muro que eviten este foro, y por eso todos los sean utilizados y sean una familia del Evangelio. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. El punto 2 es el Job que tuvo la victoria a través de la tribulación. El versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová a los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear a la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es una imagen que está sucediendo algo grandioso. Aquí enfrentan 2 cosas. Uno es, está diciendo Dios, el recto,
y el varón perfecto, temoroso de Dios, apartado del mal. Pero Satanás está maldiciendo a Dios a través de Job. ¿Y qué dice en el versículo 11? Dice, respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué quiere decir? Está separando. El amor y la fe también se va a desvanecer cuando se vaya su voluntad. Si vemos en Apocalipsis capítulo 12, Satanás todas las noches, todos los días, habla mal y engaña a Dios y arman las palabras que no sucedió y que no es verdad y intercede a Dios para molestar entre el hombre y a Dios, hace separar hasta final del juicio. Empieza a hablar mal a los creyentes y miente y presenta mal en mala forma. En esta palabra de Satanás, Dios, y entonces le dice, menos a Job, a ver, hacer lo que quiera. Si vemos en el versículo 13 al 19, le llega el tribulación a Job de repente. Satanás continúa atacando a Job. En una noche pierde toda su herencia. Entonces Satanás también puede hacer. De golpe le ataca y le quita todas las herencias, los bienes de Job. Y también a 7 hijos y a 3 hijas, y estaba en una fiesta, se derrumba el edificio y muere todos los hijos. Pierde toda la herencia, sus hijos mueren todos. Vean el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job, esta tristeza está mostrando sus tristezas delante de Dios, pero en medio de estas tribulaciones muestra su fe. En el versículo 21, y dijo, desnudo salí de vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vean qué grande persona es. Es la confesión de fe sorprendente de Job. Todo lo que dio es Jehová, todo lo que quita es Jehová, sea el nombre de Jehová bendito. Vean esta fe que tiene Job. Esto es todo lo Dios quiere. Está creyendo y tiene una fe de absoluta soberanía de Dios. Ese anciano, ese esposo, esos hijos, no es culpar, sino que Dios nos hace pasar ese momento. Job sabía que David, cuando estaba escapando de Absalón, el Simui le dice Sinai y le maldice a David. Y entonces voy a matar a David. Y estaba maldeciendo Simui. Y David no analizó así. Si podía ir a haber matado al rey Saúl, pero no lo hizo así. Ahora está hablando Dios a mí hacia él. Es complicado, ¿no? Es inentendible. A ver si me habla mal, dice, esa persona, ¿por qué? Esas son las personas que son engañados por Satanás y van a vivir una vida de
Por eso el Dios, Job está diciendo que Dios está obrando y está creyendo que está haciendo Dios toda esta soberanía de Dios. Y especialmente dice que no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En vez de hablar la incredulidad, le dijo a Dios: voy a alabar a Dios, bendito Jehová. En estas situaciones, esto es la confesión que está admitiendo a Dios. Mi Dios es Dios. A este ataque de Satanás tiene la victoria perfecta Job. Pero no termina el ataque de Satanás aquí, sino en Job 2, capítulo 2, les llega el segundo ataque de Satanás y es específico. Es el versículo 3 hasta el 6. Capítulo 2, 3 al 6. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dada por su vida, pero existe ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios está bendeciendo, felicitando la fe de Job. Y entonces Satanás: otro día yo no ataqué sobre Job, así que está bien. Pero si yo empiezo a atacar a Job personalmente, y entonces se va a dar vuelta de Dios. Y dice: piel por piel, todo lo que hombre tiene dará por su vida. ¿Esto qué quiere decir, piel por piel? Entonces Satanás, a través de esto, está atacando de vuelta a Job. Él no se lastimó, él no se hizo el daño, así que cuando le hago una prueba más grande, se va a derrumbar. A través de este enfrentamiento de Satanás. Y le dice: Dios, le permito, pero no quites su vida. Y en el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de piel hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retiene su integridad, maldice a Dios y muérete. Aquí le había salido, tenía todo su piel hasta la conilla de la cabeza, la sarna maligna, y entonces empieza a raspar su cuerpo. Y lo que quiere Satanás es que por lo menos una vez hable mal de Dios, que culpe a Dios. Está esperando esto. Si Satanás puede hacer para que Job haga la incredulidad, para que no crean, Satanás a nosotros también quiere que esté todo el tiempo en medio de culpas y darse vuelta de Dios. Como sea, nos hace alejar de Dios, nos hace dar la prueba, nos hace alejar de Dios, para que no haya crecimiento, para que no reciba la gracia. A esta fórmula lo utiliza según el carácter de esa persona. Y entonces el ataque de Satanás aprovecha sabiendo todas las debilidades de ese hombre y ataca.
Y en el versículo 10 dice así, y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios en bien y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job en sus labios, con sus labios. Job, a través de la batalla y la prueba de Satanás, tuvo el triunfo perfecto. Ustedes lo que no debe perderse es el éxito de Job, sino en la fe que tuvo toda su vida. Por eso es muy importante hacer el culto en nuestra vida cotidiana y alabar en nuestra vida cotidiana. Cuando nos llega la tribulación, no es tener una fe de golpe, buena fe. Van a tener y van a quejarse y se va de la iglesia. En nuestras vidas, a mediante qué fe tengamos, esto es muy importante. ¿Cuánto nosotros estamos entregando a Dios verdaderamente este culto a Dios? ¿Cuánto estamos teniendo armados espiritualmente a través de la palabra? ¿Cómo estamos aplicando en nuestros días cotidianos? ¿Y cuánto éxito tenemos a través del culto? ¿Cuánto estamos haciendo correctamente el entrenamiento? Al estar en ese estado, cuando llega la tribulación, las personas que no están entrenadas en días cotidianos, parece que tiene buena fe, parece que está entrenando, parece que tiene creencia, buena creencia, pero van a ser engañados. Y le toca su orgullo y se derrumba totalmente. Todos los creyentes de todo el Yewon, ustedes tienen que estar con los tres hoy. Aferrar la esencia espiritual y tener éxito. ¿Cuáles? Los tres solos. Tres hoy. Tres solos, tres hoy. Solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo es tres hoy. Y los tres hoy es la palabra de hoy y el evangelismo de hoy. La palabra de hoy, la oración de hoy y el evangelismo de hoy. Tiene que estar por tres solo y por tres hoy. Y entonces Dios nos ayuda. Dios es tan buen Señor. Me escucha todas las oraciones específicamente. Entonces Dios, a la mañana oro por los tres hoy. Y entonces, tres solo. Y entonces Dios nos responde las oraciones durante el día. ¿Ustedes con qué cosa comienza el día? Está comenzando meditando en la palabra de Dios. Quiero que ustedes personalmente, manejando y yendo al trabajo, hagan el culto a Dios. Por tres solo, tres hoy. Nosotros solo podemos hacer el culto porque estamos ocupados. Entonces, yendo al trabajo, pueden hacer los tres solos. Dios, hoy también háganos empezar el día según la gracia de Dios y la gloria de Dios. Esto es como Job. Esto es una fe que trasciende la razón, la causa. Así tenemos la victoria y somos reconocidos por Dios. Nos sabe todo nuestro pensamiento. Dios específicamente nos dirige y nos guía. Teniendo esta evidencia, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo a todos los creyentes de Yewon. Conclusión. El presidente Lee Jae-sung, y es un ciego, es discapacidad del ciego. A los 15 años perdió sus ojos y fue a la conferencia de Billy Graham. En ese momento encontró a Dios y después de esto tuvo la visión de la evangelización de los discapacitados, hizo el desafío. Y es la primera vez que hace presidente de esa universidad. Hizo esta confesión a través del sufrimiento y la tribulación. Dios
nunca nos juzga. El sufrimiento primero y después siguen las respuestas. Tribulación y nos llega después la paz. La razón que hace esto, porque hay un propósito que Dios quiere lograr a través de esa tribulación y el sufrimiento. Ustedes tienen que saber que esta explicación y la respuesta llega después del sufrimiento y la tribulación, de la derrota, de la enfermedad, todo el fracaso. Dios nos manda todas las explicaciones después. No dejen, no abandonen, esperen. ¿Qué quiere decir? Tienen que abrirse los ojos espirituales para analizar la tribulación. De los fracasos de nuestros ojos no es seguir por nuestros pensamientos, sino tenemos que ir al lugar de buscar la razón de Dios y la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios nos da esta prueba? Esa persona, ese hombre, al empezar a culpar, se termina. Todo es delante de Dios. Tenemos que empezar de Dios y terminar con Dios. Si vemos en Salmos 119, confiesa así. 119, 21. A través de la tribulación nosotros aprendimos la verdad de Dios. Mi hijo tiene discapacidad de sordomudo. Si no fuese por mi hijo, yo no hubiera sido pastor. Yo desde creyente, ya nací de un creyente. Porque y yo desde pequeño vi la iglesia que muchos ancianos le echaban a los pastores y no entendía. Y era el dueño de los ancianos. Los ancianos era el dueño y era Dios. Y todo lo hizo el anciano y es el dueño. Y lo echaba a los pastores. Desde pequeño yo crecí viendo eso. Y no entendía. Entonces yo dije, para pastores es el trabajo que nunca tenemos que hacer. Si yo no hubiera tenido tribulación por mi hijo, no hubiera sido pastor nunca. A través de esta tribulación, yo entendí la voluntad de Dios. Quiero que ustedes tienen que saber que el sufrimiento, la tribulación es beneficio a nosotros. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de Job, como Job, puedan experimentar a Dios a través de la palabra y a través de la fe, a través de la tribulación, a través de los sufrimientos. Ustedes les llegaron problemas, tienen pasando un momento complicado que no pueden hablar a esas personas. A través de esas personas poseerán todas las naciones como herencia, como la protagonista del cumplimiento del pacto. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos sean así. Vamos a orar en este momento. Vamos a abrir nuestros labios en este momento. Vamos a reclamar a Dios. Yo te mostraré estos misterios que tú no conoces. Nosotros proclamamos a nuestro Dios, gritemos a nuestro Señor a través de la oración. Ustedes no es que tienen mala suerte, sino Dios nos hace estar en medio de la tribulación. Nosotros háganos tener una fe de trascender toda la razón de Dios, la causa de Dios. Todas nosotros seamos una persona que sea admirado, reconocido por Dios. Todos nosotros podamos unir todas las cosas une para bien. Vamos a orar todos juntos. Señor,